Quiero compartir con ustedes un tema. Durante mi tiempo de internación, Dios me dio varios temas para poder compartir y que tengo que hablarlo a la iglesia. Imagínense, estar 35 días metido en una cama, tenés tiempo para pensar, ¿no? Se piensa de todo. Muchas cosas bajo los efectos de los calmantes y qué sé yo, porque por ahí uno está medio volado, pero otras bien conscientes. Y el tema de hoy me lo dio el Señor hace unos meses atrás. ¿Cómo hablarlo? Porque no es fácil hablar ciertos temas. Y a veces se predica un tema y la mitad de la iglesia no viene y el mensaje es para la iglesia. Por lo tanto, es necesario que llegue a todos, a todos. Por ahí, cuando podemos y nos sale bien, grabamos, lo mandamos. Es importante que cuando te llegue la grabación, lo expandas, lo reenvíes. Esa es la idea. Pero yo quiero compartir con vos un tema y he tomado como ejemplo a Moisés. Y el título es La obediencia es más importante que los logros. Y vamos a leer varios textos, mayormente están en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo. Libro de Deuteronomio, que yo te invito a que abras, y en el libro de Éxodo, y por ahí algún libro, números, ¿no? Pero vamos a leer Deuteronomio 34, Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia, 34. ¿Lo encontró? Moisés fue un gran hombre de Dios. Si me excedo un poco en el tiempo, te pido que te quedes. Total, tenemos tu almuerzo ahí preparado, ahí al fondo. No te vayas. Hemos preparado para que te lleves la comida y no tengas que cocinar. Los hombres están trabajando en eso. Deuteronomio 34. Moisés fue un gran hombre de Dios, hasta tal punto que Dios habló muy bien de Moisés. Desde el 5 al 12 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró a Moisés? Dios, el único hombre en la Biblia que habla que Dios lo enterró personalmente fue a Moisés. En el 7 dice, era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscureció, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días de luto. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó. Atención, y nunca más se levantó profeta en Israel a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a todas sus... Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Me encantaría que Dios pudiera decir, qué tremendo, qué bueno sería que Dios diga eso de vos. Nunca existió nadie como tal persona. Nunca existió, pero solamente la palabra lo nombra Moisés. Ni aún Abraham, elogiado de tal manera. Saben que la vida de Moisés es digna de imitar. Un gran profeta, un gran hombre de Dios. Y ¿saben una cosa? Tenemos de Moisés ejemplos buenos y ejemplos. ¿Por qué si era un gran hombre de Dios? Y porque hasta los grandes hombres de Dios cometen errores y pecan. Saben que uno de los nombres que tenía Moisés era, o le decían, el legislador de Israel. Otro nombre o otro título era el amigo de Dios, el hombre más manso de la tierra, el conocido de Jehová. ¡Qué tremendo! El fiel, así se le llamaba a Moisés. ¡Qué hombre! ¡Qué tremendo! Pero saben que Moisés sacó al pueblo de Egipto con la promesa de llevarlos a una tierra donde fluyera leche y miel. Era la tierra que Dios había prometido, la tierra de Canaán. Y debido a un levantamiento que se produjo en el pueblo, ¿por qué? Porque anduvieron en el desierto. Y a los 2 meses, 3 meses de andar en el desierto, comenzaron los conflictos. Moisés sacó a todo Israel. Algunos dicen 1 millón, 2 millones de personas. Partimos diferencia, 1,5 millones, ni más ni menos. Mucha gente saliendo de Israel, de Egipto. Dios hizo grandes milagros. Pero cuando andaban en el desierto, se produjo el primer conflicto. Saben que el pueblo de Israel salieron de Egipto con muchas mañas. Era un pueblo, yo noté, hablador, rebelde, cuestionador,
confrontativo, disconforme, más o menos como lo que se vive en la sociedad en este momento. Recibían todo gratis, todo gratis. Eran esclavos, pero añoraban los ajos, los puerros y las cebollas que comían en Egipto. Esclavos, pero gratis. ¿Qué cosa? ¿Pero qué pasó? Y comenzó a escasear el agua. Imagínense en el desierto. Y en el libro de Éxodo, dice que, Éxodo 17, que el pueblo comenzó a altercar contra Moisés. Comenzó a hablar mal contra Moisés. Y en el 6 dice que Dios le da una orden. ¿Por qué? Porque le faltaba el agua. Hacía calor, comenzaba a escasear el agua. Y Dios le da una orden y le dice, Moisés, toma la vara con la que golpeaste el Mar Rojo, anda a la peña de tal y tal lugar y golpea la peña y va a salir agua en abundancia, ¿no? Moisés agarró la vara y golpeó la peña. ¿Y saben qué pasó? Salió agua. Hasta tal punto bebieron todos los animales, se saciaron, juntaron muy bien. Pero Dios dijo, esta generación de rebeldes, duros, contumaces, no me sirve. No puedo entrar con esta generación acostumbrada a recibir todo de arriba a una tierra donde va a haber que conquistarla. Por lo tanto, vamos a pasar y vamos a tener un trato con este pueblo, con esta nación. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque era necesario que esa generación cuestionó a Moisés, que se rebeló en contra de Moisés. Hasta el hermano y la hermana se rebelaron contra María y Aarón, los sacerdotes. Sin embargo, aún ellos también tuvieron un gran trato. Y durante 38 años, la generación pereció en el desierto y venía la generación nueva, una generación renovada, los jóvenes con una nueva visión, con un nuevo entusiasmo. 30 pasaron y se encontraron, ¿me sigue la historia? 38 años ya habiendo perecido esta generación mala y perversa, se encontraron exactamente en el lugar. ¿Y saben qué pasó? Comenzó a escasear. Y esta generación nueva, ¿para qué nos saca? Para que muramos, ¿es cierto? Ay, me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían que en Egipto comían los ajos, los puerros, la cebolla, ¿no? Ajos, puerros, cebolla, qué cosa fiera, ¿no? A mí no me gusta. Pero ellos lo decían porque recibían todo de balde, todo de arriba, todo regalado, esclavos. ¿Y saben qué empezaban a añorar? La esclavitud que ellos en Egipto. Pero esta vez Dios le dice algo muy especial a Moisés. Y le dice, Moisés, toma la vara, párate frente a la peña. Y Dios le dice, pero háblale. Está bueno, ¿no? Háblale a la peña y va a salir agua y se van a saciar, van a poder tomar todos los animales y Dios le dice todos los detalles. ¿Saben Moisés? ¿Usted sabe la historia? ¿Qué hizo? Error. ¿Por qué? Porque no le golpeó una vez. 2 veces. Estaba enojado, estaba harto el pueblo. 38 años aguantando un pueblo de 1,5 millones que todo el tiempo se estaban quejando y Dios manifestó su gloria. Dice que sus calzados no se gastaron, Dios les dio maná y se seguían quejando. Dios les da codornices, querían carne, dicen que Dios les mandó codornices, comieron carne hasta que les salía por las narices. Dios les daba fuego, una columna de nube para protegerlos, para darles calefacción, ¿no? No era fácil la vida, pero Dios proveyó de tal manera protección, cuidado. Sin embargo, seguían quejando. Y en esta oportunidad, en el mismo lugar donde 38 años antes Dios le había dado la posibilidad, le dice, en la primera oportunidad, golpea la peña. Pero ahora Dios le dice, háblale a la peña. ¡Qué tremendo! Saben que en el libro de Números nos enseña que Moisés era un hombre manso. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso. No dice que era manso, muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Moisés en esta oportunidad estaba cansado, tenía bronca. La situación lo había superado. La situación sacó a Moisés de su objetivo. ¿Y saben de bronca? ¡Pah! Imagino que debe haber golpeado de ida y de vuelta, como los cachetazos que sabía dar alguna madre por ahí, ¿no? ¡Pah! ¡Pah! Yo tenía una tía que tenía 8 hijos, 9. Fui testigo. Imagínense, con 9 eran 8 varones y una mujer. Uno más sabandija que el otro. Es la mamá de Leonero que está en España ahora. Ya falleció. Pero saben que ella pegaba porque eran culpables y pegaba por las dudas. Y yo me acuerdo que nos fuimos a un casamiento allá, imagínense, había como 200 en la casa y uno metió la pata. Ella cocinaba y le gustaba cocinar y escondía debajo de la cama todas las cosas que a la noche íbamos a comer en el casamiento. Cuando va a buscar las cosas, las rosquitas y todas esas cosas, no había ni una.
estos sabandijas se la habían comido a todas y aquel agarró al más chico y lo traía de aquí, ¿no? Y lo llevaba a la pieza y uno que estaba parado a un costado lo miró, le pegó, ¿por qué? Por las dudas, algo malo debe haber hecho. Y yo me acuerdo que fue tremendo, todos nos reíamos, porque quedó para la historia. Pero acá Moisés le debe haber pegado a la piedra de ida y de vuelta. ¿Y saben una cosa? ¿Salió agua? Salió agua. Pero a partir de ese momento, Moisés puso la soga en Deuteronomio. Dice, por cuanto pecaste contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Mería, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los de Israel. Por lo tanto, ahora vas a ver de lejos la tierra, pero no vas a entrar. 32, Deuteronomio. ¡Qué tremendo! El gran hombre de Dios, el gran Moisés. ¿Le costaba algo hablarle a la peña? No le costaba nada, pero estaba tan enojado, pero tan enojado que le dio para que tenga, y no solamente una vez. ¿Salió agua? Claro que salió agua. Lo incorrecto fue el método que Dios le había dado. ¿Qué hubiese pasado si Dios le dice a Moisés, pegale a la peña? ¿Hubiera salido agua? Pero quizás se lo hubiera visto como un milagro más. Estamos acostumbrados, 38 años ya lo vi, y venimos al culto y se va a mover, y estamos tan acostumbrados, nos sentamos así, le vemos la nuca uno al otro, y sabemos que Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, oramos, Dios hace milagros, venimos al culto, voy a cumplir, pum, pam. Igual que nosotros, un milagro más, algo más Dios va a hacer. Y ahí estamos. El pueblo estaba acostumbrado a los milagros, pero esta vez Dios le dice, yo me quiero glorificar más profundo. Hablarle a la peña. Era más difícil. Hablarle a la peña. El milagro va a pasar, pero hablarle a la peña. Y Moisés quiso pegarle una ayudita al Señor. Le voy a dar una mano a Dios. Total, soy amigo de Dios. Total, soy manso. Ha hablado muy bien de mí. Soy un gran líder, un gran profeta. ¿Dios proveyó el agua? Claro que por supuesto. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir, no importa el... Pero acá Moisés, ¿se pueden quedar quietos, por favor? Todos. Les pido, por favor. Todo el mundo quietito. No te levantes, quédate quieto. No importa el método, porque si Dios lo prometió, lo va a cumplir. La cuestión es que Moisés es el único perjudicado en esto. Y yo quiero hablar de Moisés. ¿Por qué Dios cambió la forma? Porque quería Dios mostrar su gloria y demostrar una vez más que Él es suficiente para todas las necesidades del pueblo. Hubiera sido un milagro portentoso, hubiera sido histórico, pero Moisés hizo totalmente lo contrario. Dios hizo el milagro y saben que por ahí Moisés se lo quiso atribuir a él porque dijo, les di agua. Hay una expresión, se ve que se quiso llevar un poquito de gloria. Moisés parece que se le habían subido. Por la desobediencia de Moisés, Dios le iba a entrar en la tierra. Por lo tanto, la vas a ver de lejos. Toda la promesa que venía de parte de Dios para el pueblo de Israel la iba a cumplir Moisés. Vas a sacar y van a entrar en la tierra. Moisés lo perdió por un momento de locura, por un momento de desobediencia. ¿Acaso fue demasiado severo Dios con el castigo? El pueblo lo había irritado, el pueblo lo había difamado, se había rebelado en contra de él y en contra de Moisés. ¿Se justificaba la desobediencia de Moisés? Claro que se justificaba a mis ojos. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo y hubiese mandado al pueblo a freír buñuelos, que lo tenían harto. En más de una oportunidad, dice la palabra que había tanta mortandad, dice que Moisés se paró entre los muertos y los vivos, porque Dios estaba empezando en la rebelión de Coré. Empezaban a caer como moscas, ¿Por qué? Porque el pueblo de nuevo hablando y Moisés se paró en el medio y clamó al Señor, y el Señor paró la mortandad. 14.400 personas fueron perdonadas. Se paró el hombre de Dios, pero estos me tienen harto. ¿Se justificaba el método de golpear la piedra? Claro que se justificaba. Entró en amplia desobediencia. Al golpear la roca, Moisés desobedeció el mandamiento directo de Dios y lo deshonró. Al hablarle a la peña, Dios ha mostrado una manera de hacer milagros. Y no es que la vara proceso, que la vara psíquica, no. Dios quien estaba detrás del milagro. El método funcionó, pero Dios estaba disgustado. Con el pueblo no, si el pueblo ya lo conocía. Dios estaba disgustado con Moisés por la desobediencia. ¿Lo podría haber perdonado? Claro que lo podría haber perdonado. ¿Podría haber cambiado de opinión Dios de que no entrara? Claro que podía, pero Dios hubiese sido muy blando. El método. Dios había dado la orden sobre el método, cómo debía hacer. Ya basta de hacerlo, ya basta de copiar a otros, porque hay muchos que son copiones. Moisés, ¿qué hizo? Copió lo que ya hacía 38 años había hecho. Ya sabía el método, ya sabía lo que quería hacer. Muchos somos copiones, los predicadores, nos encanta copiar.
Algunos hablan como Anacondia, otros hablan como Centuricanus, como Dante Gebel, y cada uno tiene su forma. Copian. Algunos se ponen bajo la autoridad de, bajo la cobertura de, y otros hasta pintan los templos y arreglan los templos igual que los grandes predicadores. ¿Para qué? Y como Moisés, copiar. A ver si de esa manera hay poder. Querido, si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios dijo que va a hacer los milagros, Dios lo va a hacer. A Dios no se le agotan los recursos. Podría haberle dicho, mirá la peña sale agua. Apuntá la peña y podría haber salido agua. Pero Dios lo que quiere, hablarle a la peña, dale la orden, eso es lo que. Y con esto quiero hacer hincapié en que la obediencia es más importante que se puede no. A pesar de la desobediencia cometida frente a la roca, Moisés tuvo que aprender con un costo altísimo. Digan con un costo altísimo. Cuando Dios da una orden, querido, necesitamos la medida del éxito a los ojos del Señor. No es el resultado que vos, sino la obediencia de los siervos. Dios está esperando obediencia. Hay más bendición en la obediencia, lo dice el libro de Samuel. Hay más importancia en la obediencia que en ríos de sacrificio, que venir a la iglesia, que poner los diezmos. ¿De qué nos sirve ser fieles en los diezmos? Y soy un desobediente. ¿De qué me sirve venir a la iglesia y estar y comerme 2 horas de culto si vivo la vida de acuerdo a lo que yo quiero, a mi propio criterio? Vivo golpeando la peña. Y no es lo que Dios está queriendo. Tenemos que meternos en la obediencia de Dios. La obediencia es lo que más nos cuesta, pero es lo que más beneficio trae. Moisés tuvo que aprender a obedecer. Le costó. El costo fue alto. Moisés obedeció a pesar de que sabía de que había sido descartado para entrar en la tierra de Canaán. Y lo que más me gusta de que Moisés lo seguía amando, Dios lo seguía amando. Mirá las cosas que dijo aún después de muerto. Siguió siendo un hombre manso, siguió siendo sujeto a la voluntad de Dios. Pero su desobediencia lo llevó a ¿qué? Al fracaso más grande de su vida. No pudo entrar en el objetivo para el cual trabajó toda su vida, que era entrar en la tierra de Canaán con el pueblo. Es más, Dios le dice, levántame un líder que te va a reemplazar. Y ahí levantó Josué. Y dice que Dios le dice, ungilo, imponerle las manos, delegale, dale todas las indicaciones, abocate a él porque él te va a reemplazar, porque vos no vas a entrar. Ay, Señor, dame una más y no te pido más. La Biblia lo está diciendo. Deuteronomio 3:23 dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no se hable más de este asunto. Se enojó Dios, basta. Ya tomé la decisión, mujer, porque cuando uno predica estas cosas uno se acuerda, ¿no? Con mi hermano nos portábamos tan mal, amén. Mi mamá nos cascaba cada rato, nos conocía de las mañas, pero cuando mi papá me decía, era como, no sé, era lo más doloroso, porque era mi papá. Y cuando vivíamos en camino a Altagracia y como yendo, ya empezábamos. No había tocatas, empezábamos a llevar, ¿me vas a pegar, papá? No decía nada, eso era mortal, yo me acuerdo. ¿Y yo qué esperaba de mi papá? Está bien, hijo, te portaste mal, la próxima. Moderno ahora, ¿vio? Que ceden todo, ceden. ¿Me prestás el celu? No. El celu, ¿no? Los papás están remanipulados por amén. Y íbamos en el auto, teníamos un Cian Ditela. Era de chapa, pero el nombre era Ditela, no era de tela. Y saben que mi viejo iba manejando silencio y esta mujer soplaba, porque también hacía así, mi hermano llorando. La debía, era bebé. Cuando llegábamos, me decían, vayan a la pieza. Mami. Pero hermano, no es porque nos doliera, éramos unos osos. Hasta pelo ya tenía por todos lados. Y saben que yo lo había ofendido, lo había herido. Pocas veces se hacía cargo del asunto. Arreglábamos cuenta con la pastora. Pero decía, te voy a castigar por esto. Me dolía en el alma, era moral el dolor, ¿no? Aprendíamos más con lo que él me decía. Pegaba. Cuando nos portamos tratando de recoger el guante, ahora no. Cosas. Pero imagine usted, ¿qué hace con el más rebelde? Con aquel es al que más uno se aboque, al que más uno ama. ¿Por qué? Porque el que más el más rebelde, el que más nos tenemos que orar más por él. Acá Moisés, ¡basta! No se hable más del tema. ¿Me vas a pegar, Señor? Desobediencia abierta. ¿Qué tremendo? A pesar de haber fallado, dice la Biblia, era conforme al corazón. Dios ya había dictaminado de que no iba a entrar. Sin embargo, Moisés siguió siendo el gran hombre de Dios, siguiendo el pueblo. Conquistaba todo lo que había que conquistar, llevaba al pueblo, juzgaba al pueblo, regía al pueblo,
amaba al pueblo a pesar de que sacaban en cada sitio. La Biblia los dice, hasta el robo de gallinas tenía que insultar Moisés. Las peleas entre las familias, las peleas entre los hermanos, eran todos judíos, eran todos del mismo pueblo. Me miró mal, me hizo esto, me hizo lo otro, y ahí estaba, harto. Yo pierdo la paz también, pero seguía siempre manso y un hombre bien, a pesar de su gran desobediencia, a pesar de que Dios ya había dicho, no vas a entrar, siguió siendo un hombre fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios amó tanto a Moisés, lo amó tanto, tanto, que nadie le puso un dedo encima cuando el propio Dios subía hasta el monte y espérame allá. Pero con él, ¿saben que Moisés fue el que vio cara a cara a Dios? Fue el único. Le hace ver toda la tierra prometida y le dice, desde allá hasta donde alcancen ver hasta allá donde alcance ver tus ojos, eso se lo voy a dar. Aprovechá, mirá, saca foto, hace una selfie. Dice que allí Moisés falleció, entregó y Dios lo enterró y Dios hizo grandes milagros después con... El tema de hoy es la obediencia más importante. Una desobediencia nos costará. Una desobediencia puede destruir, el futuro. Cuesta claro que, porque a veces Dios nos pide cosas que no nos gustan. A veces Dios nos pide la comodidad y no estamos dispuestos a pagar el costo de obedecer a Dios. Es necesaria la obediencia, es la primordial para ser llamados hijos. Tuvo que aprender obediencia. Pobre Moisés, el esfuerzo de toda su vida se perdió por un minuto. No fueron ni minutos de ira, por 15 segundos de enojo. Obedecer a todo nos cuesta. ¿A cuánto le cuesta? Cada vez que me mira, ay, y el Espíritu Santo está diciendo, qué linda flaca. Y Dios te dice, no. ¿Saben que Moisés le dijo, basta, no se hable más del tema. Cállate la boca ya. No voy a hacer. Si no, vamos a tener un trato de parte de eso. Pastor, siempre predica sobre el miedo, ¿no? Si estás haciendo bien las cosas, el tema es cuando entramos en una situación que te acomodas, te sentás en el sillón de la desobediencia y me gusta. Por lo tanto, necesitamos aprender a desobedecer, es pecado. Y tenemos que errar todo a ti de desobediencia. Es necesario que hagas. Ahora la gran pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿Estás cómodo? Hay 3 formas para aprender. Por lo que uno lee, por la palabra, lo que aprende en el libro. Segunda forma de aprender es por las predicaciones, por lo que el pastor te enseña, los líderes. ¿Saben que la Biblia dice, Dios nunca va a hacer nada? Lo dice la Biblia. Por eso cuando el pastor te tira alguna onda así y te dice, o te enseña, o te aconseja, tómalo como que viene de parte de... Todos los hombres los espero el sábado para trabajar. Lo dijo el pastor. 67 fines de semana, ya llevamos 2 años y medio laburando aquí en la iglesia y algunos brillan por su auto. Y se acuerdan, el pastor invocó. ¿Qué será que el pastor está ahogado? No. Y anoche me dijo el Señor, no le pidas más, no les pidas más. Yo voy a tratar con cada uno de ellos. Pastor, el miedo. El tema del diezmo es muy difícil. Y más cuando hay época de crisis. En pandemia Dios comenzó a proveer de una milagrosa y pudimos hacer todo. Esta mañana llevé al pastor a mostrar una allá. Me dice, tendríamos que haber anotado todos los gastos en una lista aparte. Todos los gastos de Dios están anotados. Hay que hacerlo para mostrar todo lo que Dios proveyó en los tiempos de adversidad. Millones y millones y millones de pesos. Oramos. Dios proveyó todas las maneras. Dios usó la gente que tenía que usar. Y saben que cuando empezamos la construyeron miles de métodos. ¿Vamos a levantar ofrendas especiales? No. ¿Vamos a hacer un cuadrito y vamos a vender 1 metro cuadrado de piso para cambiar el piso? No. Y así un montón de métodos para recaudar. ¿Vamos a hacer comida? No. ¿Vamos a salir a vender ropa? No. Porque quiero que fieles, que la palabra no falte y ese es, oh Señor. La gente sabe que hay que... Y yo voy a hacer... Hasta aquí nos ha ayudado. Dios ha sido fiel, nos dio sabiduría de cómo administrar, cómo comprar los materiales. Tenemos hasta materiales todavía que tenemos que retirar. ¿Por qué? Porque hemos comprado y hemos guardado. Dios ha sido muchos y decidido guardar la mano. No reclames a Dios. El trato con cada uno es especial y tiene más que lo que te puede llegar a decir. Todo lo que te un pastor viene de parte de Dios. Nunca te olvides. Todo el mundo hablaba en contra de Moisés. ¿Para qué nos sacaste, pum pan? Señor, mira, me van a apedrear. Tranquilo, no están rezongando en contra tuya, están rezongando en contra mía. Por lo tanto, queridos, aprendamos. Este pastor que ven aquí ha tenido que aprender a obedecer. Y si usted me pregunta por qué a veces hago las cosas que hago, no lo sé, estoy aprendiendo a obedecer. Y ahí es cuando Dios ven en la obediencia. Y cuando uno obedece, Dios te da. Y Dios abre puertas. Dios te muestra. Necesitamos aprender a obedecer. Porque los costos de la desobediencia son altos. Moisés siguió siendo un hombrazo.
pero no pudo. Pobre Moisés. Tanto esfuerzo para perderlo por segundo de bronca. La gran pregunta es, necesitamos aprender su rostro. Señor, te pido perdón, Señor, por todas aquellas cosas cometidas a sabiendas o por ignorancia. Pero, Señor, quiero disfrutar y gozar de ti. No quiero sufrir o ver de lejos el gran premio que tú tienes preparado, Señor, así como Moisés. Quiero disfrutar la plenitud de tu bendición. Trata con mi vida. Oh, Señor, mira mis debilidades, mira mis pecados, mira mis situaciones de pecado y mira mis estados. Te pido perdón, Señor, por ser desobediente. En el nombre santo me pongo en tus manos y me reconcilio nuevamente contigo. Me pongo nuevamente en la brecha, surco. Quiero servir, Señor, apto. Quiero ministrar a los niños en santidad, en integridad. Quiero dirigir, quiero cantar, quiero ministrar en los abuelos, en cada área donde tú me pones, con una vida obediente. Perdona, Señor, perdona. Yo sé que eres un Dios de todo amor, pero sé también de toda justicia.